Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase práctica de contabilidad básica. En el día de hoy vamos a analizar y vamos a resolver el trabajo práctico número 5 referente al rubro créditos por ventas y otros créditos. ¿Qué nos dice el enunciado? El rubro créditos por ventas y otros créditos, que las transacciones que se detallan en los distintos casos son efectuadas por la empresa Popurrí, sociedad de responsabilidad limitada, responsable inscripta en el IVA, cuyo objeto es la compra-venta de artículos de pinturería, siendo la fecha de cierre de sus ejercicios económicos el 30 de abril de cada año. Y nos da el caso A, que nos habla de depuración del rubro créditos por venta. Y nos dice que al 31 del 3 del 2023, el rubro crédito por ventas está constituido del modo siguiente. Y nos da un conjunto de cuentas, ¿no es cierto?, con los saldos respectivos, es decir, en forma cuantitativa y en forma cualitativa, nos da un conjunto de operaciones. ¿Qué nos piden que hagamos? Nos piden registrar contablemente en el libro diario las operaciones acaecidas durante el mes de abril, determinando las variaciones patrimoniales, mostrando la incidencia en cada elemento de la ecuación contable básica. Y el punto B nos pide que determinemos la composición cualitativa y cuantitativa del rubro créditos por venta al 30 de abril del 2023, fecha de cierre de los estados contables. Y también nos dice que para el cumplimiento de lo antes solicitado, tenga en consideración las siguientes alternativas. Y nos da tres alternativas. Una, que la empresa no constituye para la previsión para deudores incobrables. La segunda, que sí constituye la previsión para deudores incobrables y que es de 315.500 pesos. Y que la alternativa 3, la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre, asciende a 241.000 pesos. Bien. Teniendo en cuenta esto, si nosotros nos fijamos acá, yo acá a ustedes le hice un cuadro, ¿no es cierto?, donde en este cuadro tenemos la composición cualitativa y cuantitativa de los saldos de las cuentas que componen el rubro créditos por venta al 31 de marzo del año 2023. Obviamente estos saldos son los que tenemos, los que nos dan acá en el trabajo práctico. A su vez, ¿yo qué le hice? Yo a ustedes también les armé acá el mayor de cada una de las cuentas que van a intervenir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que a medida que vayamos haciendo las registraciones contables, vayamos haciendo las mayorizaciones para posteriormente determinar cuáles van a ser o cómo va a quedar constituido cualitativa y cuantitativamente, ¿no es cierto?, los saldos al 30 de abril del 2023. ¿Sí? Bien. Veamos ahora qué nos dice el enunciado. El enunciado nos dice que estamos haciendo la alternativa A, donde no tenemos constituida previsión para deudores incobrables. Nos dice que el día 3 del 4 del 2023, el encargado del sector cuenta corriente de la empresa informa que a esa fecha se encuentran atrasados en el pago créditos en cuenta corriente por un total que asciende a la suma de 90.830 pesos. Es decir, que nosotros, ¿qué tenemos como documento respaldatorio de esta operación? Tenemos el informe del sector cuenta corriente. ¿Qué nos dice este informe? Que hay deudores por venta, que tenemos derecho de cobranza, que no han cancelado su deuda en tiempo y forma. ¿Y qué ocurre cuando no nos cancelan en tiempo y forma? Esa deuda se transforma ¿en qué? En una deuda morosa. Veamos cuál es el incidente, cuál es la implicancia o cómo nos afecta en la ecuación contable básica esta operación. ¿Qué pasa con el activo? Yo tengo un derecho de cobranza. Ese derecho de cobranza no fue cancelado en tiempo y forma, entonces me genera una disminución de ese deudor, pero a su vez también tengo un incremento en el activo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es cambiándole la categoría a ese deudor. Lo estoy transformando de deudor por venta en deudor moral. Estoy cambiándole a ese derecho de cobranza la categoría. Y estoy reflejando la real situación que tenemos con respecto a ese derecho de cobranza. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me genera esta situación? Me genera una variación patrimonial permutativa del activo. Yo ya ya tengo la variación patrimonial que corresponde que hagamos. Con el documento comercial vamos a hacer la registración contable. Con débito a la cuenta de deudores morosos,
por 90.830 pesos. ¿Y con crédito a qué cuenta? A la cuenta de deudores por venta por 90.830 pesos. Bien, ya hice la registración contable. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer ahora es la mayorización. Nosotros vamos a ir mayorizando, ¿para qué? Para que luego, cuando lleguemos al final del mes, tengamos todas las cuentas mayorizadas para poder determinar cuál es la composición cuantitativa y cualitativa fecha de cierre. Yo acá tengo la cuenta de deudores morosos, la tengo debitada ¿por qué valor? Por 90.830. Voy a la cuenta deudores morosos y la debito por 90.830 pesos. Y tengo la cuenta de deudores por venta que la tengo acreditada por 90.830. ¿Qué hago? Hago la mayorización correspondiente por los 90.830. La tengo acreditada. ¿Sí? Bien. Veamos el punto número 2. El punto número 2 nos dice que el día 4 de abril del 23, un deudor por venta abonó con cheque cargo Banco Macro su deuda por 47.000 en la fecha convenida. Es decir, ¿cuál es el documento comercial que respalda esta operación? El documento comercial, si nos están pagando, ¿qué tengo yo? Yo tengo que hacerle un recibo por el cheque que estamos recibiendo, porque nos están pagando con cheque. Veamos cómo impacta esto en la ecuación contable, esta operación. Si a mí me están pagando, ¿qué significa? Que ingresa dinero y eso ingresa recursos y esto ¿qué genera? Me genera un incremento en el activo. Pero a su vez, ¿qué pasa? Me están cancelando un derecho de cobranza. Al cancelarme un derecho de cobranza, me genera una disminución en el activo. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me generó esta operación? Una variación patrimonial permutativa del activo. Yo con los documentos comerciales en mano, ¿qué corresponde que hagamos ahora? Que hagamos la registración contable. Dijimos que me incrementaba el activo como consecuencia de ¿qué? De que nosotros recibimos un cheque. Al ser un cheque tercero, ese cheque tercero ingresa por la cuenta, en este caso, por la cuenta caja, por los 47.000 pesos. ¿Y con crédito a qué? Con crédito a la cuenta de deudores por venta. ¿Por qué? Porque me están cancelando ese derecho de cobranza que nosotros teníamos. El asiento está correcto, coincide el débito con el crédito. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Corresponde hacer la mayorización. Vuelvo a insistir, vamos a mayorizar únicamente las cuentas del rubro o del componente créditos por venta. ¿Estamos? Bien. Yo tengo la cuenta de deudores por venta, la tengo acreditada. ¿Por qué valor? Por 47.000 pesos. Me voy al mayor de la cuenta crédito por venta y la acredito por los 47.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Voy a la operación número 3. Me dice que el día 7 del 4 del 2023, el abogado de la empresa informa que un deudor moroso que adeuda la suma de 550.300 se presentó a la convocatoria de acreedores por la que se están realizando las gestiones necesarias para que la empresa se presente en el concurso correspondiente. Es decir, que acá, ¿qué documento comercial tengo que respalda esta operación? Tengo un informe del abogado. El informe del abogado me dice que yo tengo un deudor moroso que lo estoy pasando a deudores en gestión judicial. ¿Por qué? Porque al declararse en concurso y quiebra, y yo para poder reclamar esa creencia que yo tengo que ir a la justicia. Por eso este deudor moroso se transforma en un deudor en gestión judicial. Veamos cómo me impacta esta operación en la ecuación contable. ¿Qué pasa? Por un lado yo tengo un deudor moroso. Ese deudor moroso lo estoy transformando, es decir, que al igual que en el caso anterior tengo un incremento y una disminución de activo. La disminución de activo, porque ese derecho de cobranza que lo tenía en mora, me disminuye y lo estoy transformando en un derecho de cobranza en gestión extrajudicial. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial tengo acá? Tengo una variación patrimonial permutativa del activo. Con el informe del abogado, lo que tengo que hacer ahora es la registración contable. Con débito a la cuenta deudores en gestión judicial, lo que estoy haciendo acá es simplemente cambiándole la situación a ese deudor moroso. Lo estoy transformando en deudor judicial. Por eso es que acredito la cuenta deudores morosos por los 550.300 pesos. Yo ya hice la registración contable. ¿Qué tengo que hacer ahora? La mayorización. Me voy al mayor de la cuenta deudores en gestión judicial. ¿La tenía al principio? No. Entonces la creo y tengo un débito. ¿Por qué valor? Deudor en gestión
Deudores en gestión judicial, a ver, ¿la teníamos? Sí, sí la teníamos por 590.800 pesos. Es decir, que la estoy debitando ahora por los 550.300 pesos. ¿Sí? ¿Y con crédito a qué cuenta? Con crédito a la cuenta deudores morosos. Por 550.000 a crédito. Le voy al mayor de la cuenta de deudores morosos, 550.000, y a crédito los 550.300 pesos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el punto número 4. Me dice que el día 11 de abril del 2023 se cobra en efectivo la suma de 82.800 correspondiente a crédito moroso. Si yo estoy cobrando, ¿cuál es el documento que respalda esta operación? Obviamente, si estoy cobrando y en dinero en efectivo, yo recibo el dinero y doy un recibo como constancia de que se recibió este dinero. ¿Sí? Veamos cuál es el efecto que me genera esta operación en la ecuación contable. Si yo tengo un incremento en los recursos en el componente activo por el ingreso de ¿qué? Por el ingreso del dinero. Pero a su vez tengo una disminución del activo como consecuencia de ¿qué? Que al estar cancelándome este deudor moroso, me desaparece ese derecho de cobranza. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación general me generó esta transacción? Me generó la variación patrimonial permutativa del componente activo, es decir, que cambió un activo por otro activo. Con el documento comercial en mano, ¿qué tengo que hacer? La registración contable pertinente. ¿Qué es lo que ingresa la empresa? Ingresa, en este caso, ¿con qué me pagaban? Me pagaban con dinero en efectivo. El dinero en efectivo ingresa por caja por los 82.800 pesos y me están cancelando el derecho, es decir, que acredito la cuenta deudores morosos por los 82.800 pesos. Ya hice la registración contable, que corresponde que hagamos ahora, corresponde hacer la mayorización. ¿Cuál es la cuenta del componente o del rubro créditos por venta que tenemos en este asiento? Es la cuenta de deudores morosos. La tengo acreditada por 82.000 pesos. Busco el mayor de la cuenta de deudores morosos y la acredito por los 82.800 pesos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el punto número 5. Nos dice que el 14 de abril el abogado de la empresa informa que un deudor moroso por 290.000 pesos se declaró en quiebra, considerándose imposible su cobranza. Esto está vinculado con la alternativa A que estamos desarrollando. Nosotros tenemos acá como documento comercial de respaldo de esta operación un informe del abogado, que nos informa que ya no se puede cobrar ese crédito, que ese deudor se transformó en un deudor incobrable. Como nosotros no teníamos constituido una previsión, todo el monto de ese deudor se transforma en incobrable. ¿Qué efecto genera esto en la ecuación contable? En la ecuación contable, ¿qué nos pasa? ¿Ese derecho de cobranza lo vamos a poder cobrar? No. Entonces, me va a generar una disminución en el activo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que lo tengamos ya como derecho de cobranza, porque ya sabemos que no lo vamos a cobrar más, es incobrable. Pero al producirse la incobrabilidad, esa incobrabilidad, ¿qué es para nosotros? Es una pérdida, ¿no es cierto? Esa pérdida, ¿dónde la reflejamos dentro de los componentes de la ecuación contable? Es un resultado negativo, es decir, que me disminuye el patrimonio neto, ¿no es cierto?, al ser un resultado negativo. Es decir, que esa disminución del activo se ve compensada con una disminución del patrimonio neto como consecuencia de la pérdida que me generó ese crédito que se transformó en incobrable. ¿Qué variación patrimonial me genera esta operación? Me genera una variación patrimonial modificativa simple del resultado negativo. Bien, con el documento comercial en mano, que corresponde que hagamos la correspondiente registración contable. Tenemos una pérdida. ¿Qué hacemos con las pérdidas? Las pérdidas se debitan. ¿Por qué concepto? Por un deudor que se transformó en incobrable. Entonces utilizamos la cuenta de resultado negativo, deudores incobrables, por los 290.000 pesos, y con crédito ¿a qué cuenta? A la cuenta de deudores morosos por los 290.000 pesos. Bien, ¿qué corresponde que hagamos ahora? Corresponde hacer la mayorización. Recuerden que estamos mayorizando únicamente las cuentas que tienen que ver con el rubro crédito por venta. Acá tenemos la cuenta de deudores morosos, que la tenemos acreditada por 290.000 pesos. Busco el mayor de la cuenta de deudores morosos y lo acredito por los 290.000 pesos. ¿Sí? Bien. Ese es el punto 5. Ahora pasemos al punto número 6. El punto 6 nos dice que el 20 del 4 del 23
El encargado del sector cuenta corriente informa que un documento por 98.800 pesos, cuyo vencimiento operó el día 10 del 4 del 23, no fue cancelado por el cliente. ¿Qué pasa acá? Tengo un documento a cobrar que no fue cancelado. ¿Qué pasa cuando no me lo pagan en tiempo y forma? Ese documento entra en mora en forma automática. ¿Cuál es el comprobante que respalda esta operación? El comprobante que respalda esta operación es el informe del sector cuenta corriente. ¿Estamos? ¿Sí? Perdón, acá sí. El informe del sector cuenta corriente. La operación número 6. ¿Estamos? Bien. Veamos qué efecto me generó esto en la ecuación contable básica. Yo tengo un documento a cobrar que se transformó en un documento a cobrar moroso, es decir, un derecho de cobro documentado que cambió su situación. ¿Qué efecto me generó? Y me generó una disminución y un incremento en el activo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es cambiando la situación que tiene ese documento. Estoy reflejando contablemente que tengo un documento a cobrar que no fue cancelado en tiempo y forma. El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me generó esta operación? Me generó una variación patrimonial permutativa del activo. Lo que estoy haciendo es cambiándole la situación a ese documento. Obviamente, con el informe del sector cuenta corriente, que es el documento que respalda esta operación, hago la registración contable pertinente, con débito a la cuenta documentos a cobrar morosos y con crédito a qué cuenta? Con crédito a la cuenta documentos a cobrar por los 98.000 pesos. Ya hice la registración contable. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer la mayorización correspondiente. Tengo documentos a cobrar morosos. Busco la cuenta. Documentos a cobrar morosos. Ya tenía un saldo de 261.400 que hago la débito por los 98.800 pesos. ¿Sí? Y tengo la cuenta documentos a cobrar por 98.000 pesos acreditada. Busco la cuenta documentos a cobrar, el mayor de la cuenta documentos a cobrar, y la acredito ¿por cuánto? Por los 98.800 pesos. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora el punto número 7. El sector, el 21 de abril, del 2023, el sector cuenta corriente informa que envió al abogado de la empresa un documento moroso por 70.000 con el objeto de que inicie la gestión de cobranza en función extrajudicial. Al igual que en el caso anterior, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá yo tengo un documento a cobrar, ¿no es cierto?, que era moroso y que no, como no nos pagan, se lo mandó a que se inicie el cobro por la vía extrajudicial. Entonces, lo que estoy haciendo es cambiándole la situación. ¿Esto qué significa? Que yo con el informe del sector cuenta corriente le estoy cambiando la situación a ese documento a cobrar moroso y lo estoy transformando en un documento a cobrar en gestión judicial. Al igual que en el caso anterior, ¿qué variación patrimonial me genera? Me genera una variación patrimonial permutativa del componente activo. ¿Sí? Con ese informe del sector cuenta corriente que tengo que hacer la registración contable, es decir, con débito a la cuenta, documentos a cobrar en gestión extrajudicial, ¿no es cierto?, la debitamos, y con crédito ¿a qué? Con crédito a la cuenta documentos a cobrar moroso. ¿Por qué valor? Por un valor de 70.000 pesos. Ya hice la registración contable. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Corresponde hacer la mayorización correspondiente. Tengo la cuenta, documentos a cobrar en gestión extrajudicial. ¿La tenía al principio? No. Entonces, ¿qué hago? Documentos a cobrar en gestión extrajudicial, creo el mayor de esa cuenta y hago la mayorización por los 70.000 pesos. Con crédito, ¿a qué cuenta? Con crédito a la cuenta documentos a cobrar moroso. Ya tengo la cuenta, sí, que hago la mayorización de ese crédito de los 70.000 pesos de los documentos a cobrar morosos. ¿Estamos? Bien. Ahora veamos el punto número 8. Presten atención acá porque nos dice que el día 30 del 4 del 2023, fecha de cierre de los estados contables, la cotización del dólar comprador asciende a 2.21, siendo que la existente al momento de la transacción
o sea, el día 7 del 12 del 2022, era de 168 pesos. Y el crédito original de 400 dólares. La fecha de cobro del citado crédito fue pactada para el mes de junio del corriente año. Nosotros estamos viendo esta operación ¿con qué fecha? Con fecha 30 de abril, o sea, fin de mes. Nosotros, cuando nos dieron el listado de todos los saldos, teníamos al inicio, teníamos la cuenta deudores en moneda extranjera, ¿sí? Teníamos la cuenta deudores en moneda extranjera, acá se lo muestro, ¿cierto? Por un saldo de 67.200 pesos. ¿Cómo estaba compuesto ese saldo a esa fecha? Nos decía que era el crédito original de 400 dólares, una cotización de 168 pesos. Si yo multiplico los 400 dólares por los 168 pesos, que era la cotización del dólar a la fecha 7 del 12 del 2022 que hicimos la operación, me da los 67.200 pesos. Pero ¿qué pasa? Yo estoy a fin de mes y la cotización del dólar varió. En este caso, el dólar subió. Si subió el dólar, ¿qué significa? A mí me siguen debiendo los 400 dólares, ¿sí? Pero como yo, por normas contables, tengo que hacer la registración y la contabilización en moneda nacional, ¿qué pasó? Al subir la cotización del dólar, ¿me deben mayor dinero o menos dinero? Me deben más dinero. ¿Cuál es la cotización del dólar a la fecha de cierre? La cotización del dólar, siempre estamos hablando del componente activo, y el tipo de cambio que se toma para hacer este tipo de operaciones es el tipo de cambio comprador. O sea, yo tengo los 400 dólares a los 221 pesos, que es la cotización que tengo al 30 de abril, me da un valor de 88.400 pesos. ¿Qué quiere decir? Que a mí, al 30 de abril, ¿cuánto me están debiendo en moneda extranjera? 88.400 pesos. Pero yo, ¿cuánto tenía contabilizado? 67.200. Es decir, que yo tuve 21.200 pesos que tengo que dejarlos reflejados. Y esos 21.200 pesos, ¿qué representan para nosotros? Representan una ganancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la contabilización. ¿Cómo contabilizamos? Con débito a la cuenta deudores en moneda extranjera por los 21.200 pesos. ¿Para qué? Porque yo al contabilizarla por los 21.200 pesos y al mayorizarla, ¿qué va a pasar? La cuenta me va a quedar con un saldo de ¿cuánto? Si yo hago la mayorización de los deudores de moneda extranjera por los 21.200 pesos, busquemos acá la cuenta, deudores de moneda extranjera, tengo los 21.200 pesos. Si se fijan, el saldo que me queda es por los 88.400 pesos, que es lo que me decía el enunciado. Pero ¿qué pasa con crédito a qué cuenta? Con crédito a una cuenta de resultado positivo, que la denominamos como diferencia de cotización moneda extranjera por los 21.200 pesos. ¿Qué nos faltó hacer acá? Nos faltó hacer la variación patrimonial. Esta diferencia de cotización, ¿qué nos generó a nosotros? Nos generó un incremento en el componente activo, como consecuencia de que el tipo de cambio a la fecha de cierre me incrementó, y me incrementó el valor que nosotros nos están adeudando. Pero a su vez también ese incremento en el activo se ve compensado como consecuencia de ¿qué? De un incremento en el patrimonio neto, dado por ¿qué? Por el resultado positivo que tuvo esa diferencia de cotización. Es decir, ¿qué variación patrimonial me reflejó? Me reflejó una variación patrimonial modificativa simple de resultado positivo. ¿Por qué valor? Por los 21.200 pesos. ¿Estamos? Ya hice la mayorización de la cuenta deudores en moneda extranjera. ¿Sí? Bien. Continuemos. Veamos el punto siguiente, que es el punto número 9. Me dice, corresponde efectuar el devengamiento de los intereses positivos por la suma de 46.700 pesos. Obviamente, con los papeles de trabajo, lo que tenemos que hacer es el devengamiento. ¿Qué nos dice? Que independientemente que hayamos cobrado o no, nosotros tenemos que dejar reflejada la ganancia por esos intereses que se están devengando. ¿Cómo hacemos el asiento de devengamiento? Bueno, ya lo vimos en el práctico anterior, con débito a la cuenta intereses positivos a devengar y con crédito a una cuenta de resultado positivo que es intereses
ganado. ¿Por qué valor? Acá me están dando el valor ya directamente de lo que tenemos que devengar, que son los 46.700 pesos. Si nosotros vemos qué efecto o qué variación patrimonial me generó este devengamiento, ¿qué pasó con el activo? El activo, al generarse el devengamiento, me genera un incremento en el activo. No nos olvidemos que la cuenta de intereses positivos a devengar es una cuenta regularizadora del activo. ¿Sí? En este caso, al estar debitada me genera un incremento en el activo. Y ese incremento en el activo se ve compensada ¿con qué? Con un incremento en el patrimonio neto como consecuencia del resultado que se generó por estos intereses ganados por el devengamiento que se dio de esos intereses. Es decir, que la variación patrimonial que yo tengo es una variación patrimonial modificativa simple de resultado positivo. ¿Qué nos falta hacer? Ya hice la registración contable, tengo que hacer ¿qué? Tengo que hacer la mayorización. Obviamente, vuelvo a repetir, estamos solamente mayorizando las cuentas que forman parte del rubro créditos por venta. En este caso, la cuenta previsión, la cuenta de intereses positivos a devengar, la tengo que debitar ¿por qué valor? Por un valor de 46.700 pesos. ¿Sí? Bien, yo ya hice todas las operaciones. ¿Qué me pedían a mí? Que determine la composición en forma cualitativa y cuantitativa del rubro a qué fecha, al 30 de abril del año 2023 como alternativa A. Yo acá le voy a marcar, nosotros acá le voy a marcar en este cuadro, acá tengo la composición cuantitativa de los saldos. ¿Cómo obtengo estos saldos? Obviamente, voy al mayor de cada una de las cuentas y, por ejemplo, y hago el traslado. La cuenta deudores por venta, ¿cuál es el nuevo saldo después de todas las operaciones que hicimos? 1.852.524. ¿Qué hago? Traslado ese saldo. Estamos viendo la alternativa 1. La cuenta de deudores morosos, tengo 345.800 pesos. Deudores morosos, 345.800 pesos. Y así voy haciendo con toda y cada uno de los libros mayores, o sea, de los saldos de las cuentas de mayor, lo voy pasando. Y así obtengo la parte cuantitativa de los nuevos saldos al 30 de abril del año 2023. ¿Sí? Esta es la alternativa 1. Ahora bien, ahora veamos la alternativa 2. ¿Qué nos decía la alternativa 2? En la alternativa 2 nos decía que la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre asciende a 315.000 pesos. Si ustedes se fijan en el punto número 5 del enunciado, el punto número 5 que está vinculado a esta alternativa, nos decía que el abogado de la empresa informó que un deudor moroso por 290.000 pesos se declaró en quiebra, considerándose imposible. Al considerarse en quiebra, y yo, acá me dicen esta alternativa, que yo había tenido constituido una previsión para deudores incobrables. Yo acá en esta alternativa lo que le hice es, también le puse para que vean, creé la cuenta para esta alternativa, el mayor de la cuenta, previsión para deudores incobrables. Y el enunciado me dice que teníamos un saldo de 315.000. Al analizar el punto número 5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer el uso de esa previsión. ¿Cuánto es el monto que se declara incobrable? 290.000. ¿Y yo por qué valor tengo constituido una previsión? Por 315.000. Quiere decir que yo constituí la previsión por un monto mayor al monto que se declaró incobrable. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al hacer la registración contable, en vez de mandarlo a pérdida, como decíamos en el caso anterior, lo que estoy haciendo acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando la previsión. Entonces, con débito a la cuenta previsión para deudores incobrables, por los 290.000, y con crédito ¿a qué cuenta? Con crédito a la cuenta deudores morosos por los 290.000 pesos. ¿Sí? Estamos viendo la alternativa número 2. Entonces, yo al tener constituida esta previsión para deudores incobrables y al hacer la registración contable, veamos qué efecto tiene sobre la ecuación contable. Previsión para deudores incobrables es una cuenta regularizadora del activo. Al tenerla debitada me genera un incremento en el activo. ¿Y deudores morosos qué tipo de cuenta es? Es una cuenta patrimonial del activo y al estar acreditada me genera una disminución del activo. Es decir, que tengo aumentos y disminuciones de activo.
el pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. Es decir, que la variación patrimonial que me generó esta operación es una variación patrimonial permutativa del componente activo. Ya hice la registración contable, ya hice la mayorización. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, al igual que en el caso anterior, voy a ver la alternativa número 2, ¿no es cierto?, con todas las operaciones. Esta alternativa es en relación únicamente al punto número 5, ¿sí? Paso nuevamente todos los saldos, que supongamos, acá tenemos deudores en gestión judicial, deudores en gestión judicial, ¿cuánto me daba? 1.141.000. Pero acá, ¿qué pasa? También tengo una nueva cuenta. ¿Cuál es la nueva cuenta que tengo? Previsión para deudores incobrables. ¿Cuál es el valor de la cuenta previsión para deudores incobrables? Tiene un saldo de 25.000 pesos. Entonces, traslado ese saldo de 25.000 pesos para mostrarlo en forma cuantitativa y en forma cualitativa. Obviamente, al ser una cuenta regularizadora del activo, ¿no es cierto?, ¿cómo se la tengo que exponer? La tengo que exponer restando del componente activo. Por eso yo se la muestro acá con rojo y restando. ¿Estamos? Y la tercera alternativa que tenemos es que la previsión para deudores incobrables a la fecha de cierre asciende a 241.000 pesos. Obviamente, al igual que en el caso anterior, estamos viendo la alternativa 3, que está referenciada ¿a qué? Está referenciada al asiento, al punto número 5, al asiento número 5. ¿Estamos? Del punto de este caso. Entonces, si yo tengo una previsión, ¿por qué valor es la previsión que tengo constituida? Según el enunciado, yo tenía constituida por un valor de 241.000 pesos. Y el punto 5, ¿qué me decía? Que el abogado de la empresa informa que el deudor moroso por 290.000 pesos se declara incobrable. Yo en este caso, ¿qué pasa? ¿Tengo una previsión? Sí, pero la tengo constituida por un monto menor. Entonces, cuando hago la registración contable, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar la previsión. ¿Por qué monto la uso? Por el monto total, por los 241.000 pesos. Pero ¿cuánto se me declararon incobrables? 290.000 pesos. ¿Qué pasa con la diferencia entre los 290 y los 241.000? Son lo que yo tengo que mandar a pérdida como deudores incobrables, ¿sí? Y obviamente con crédito a qué cuenta? Con crédito a la cuenta deudores morosos. Si yo hago la variación patrimonial, ¿qué tengo acá? Que yo tengo el activo. ¿Qué pasa? El activo tiene una disminución como consecuencia de que estoy cancelando la cuenta deudores morosos. Pero a su vez también tengo un incremento en el activo. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del uso de la previsión para deudores incobrables. Pero como el incremento como el incremento es menor que la disminución del activo, ¿qué me generó? Me generó un resultado negativo, que lo veo reflejado ¿en dónde? Lo veo reflejado en el patrimonio neto como una disminución del patrimonio neto como consecuencia de ese resultado negativo por los que me generaron los deudores incobrables. Es decir, que la variación patrimonial que me muestra la alternativa 3 es una variación patrimonial modificativa mixta del resultado negativo. Al igual que en el caso número 3, tenemos que analizar la alternativa número 3, siempre vinculada a esta registración contable, que es la que tenemos acá. Acá, ¿qué pasa? Yo tenía una previsión para deudores incobrables. ¿Por qué valor? Por 241.000 pesos. ¿Sí? Pero yo la estoy usando, sí. Es decir, que ¿cuál es el saldo de la previsión? El saldo, según la alternativa 3, de la previsión es de 0. Y los otros saldos me quedan exactamente igual. Es decir, que la alternativa número 3, el saldo del rubro, de la composición del rubro crédito por venta, en forma cualitativa, que es la que tenemos acá, y en forma cuantitativa, es de 3.851.532. Con esto terminamos el caso A. Ahora vamos a ver el caso B. El caso B, que nos habla de los métodos de cálculo de la previsión para deudores incobrables, ¿sí? Como ustedes saben, ya lo vimos en teoría, ¿no es cierto? Ahí en teoría se lo explicamos. Estos métodos son métodos cuantitativos, ¿sí? Que se utiliza una fórmula para hacer el cálculo de esa previsión, que posteriormente la vamos a utilizar cuando vayamos al final del ejercicio y veamos si
algunos deudores por venta, deudores morosos, se transformaron en ¿qué? En deudores incobrables. Acá el enunciado nos dice, al 30 del 4 del 2023, fecha de cierre de los estados contables, la empresa debe calcular la previsión para deudores incobrables para el ejercicio que se inicia. Para ello cuenta con los siguientes datos. Y nos da como dato ventas totales, ventas a crédito, saldos deudores, incobrables reales. ¿Me están siguiendo? Tienen que tener el enunciado a mano, ¿no? Bien. Y nos dan los saldos que tienen, los saldos al 4 del 21, los saldos al 4 del 22 y los saldos al 4 del 23. Y nos piden calcular la previsión por los siguientes métodos de ventas totales, ventas a crédito y saldo deudores al cierre. Bien, ¿cómo tenemos que hacer? Al ser esto un cálculo matemático, tenemos que utilizar la fórmula. Para poder utilizar la fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar los promedios, ¿sí? ¿Cómo obtenemos los promedios? Primero tenemos que tomar los promedios de los incobrables. Sumamos, si nos fijamos, incobrables reales según el enunciado, teníamos los 45.800 más los 87.500 correspondiente al 4 del 22, más los 158.200 correspondiente al 4 del 23. Son tres conceptos, por eso lo divido en tres y me da el promedio de los incobrables reales por un valor de 97.166. Hago lo mismo con los promedios de ventas totales. Obtengo los datos del enunciado, ¿no es cierto? Donde tengo 4.815.000, que son los saldos al 4 del 21, tengo los saldos al 4 del 22 de 7.895.000 y al 4 del 23 de 10 millones. Lo divido en 3 y obtengo el promedio de los ventas totales. Hago lo mismo con los promedios de ventas a crédito, obtengo también los datos que me dan en el enunciado, ¿no es cierto?, de las ventas a crédito que tengo para los tres periodos, los 856.000, que es al 4 del 21, los 998.000 al 4 del 22 y los 1.624.000 al 4 del 23. Lo divido entre ellos y obtengo el promedio de las ventas a crédito. Y por último, obtengo el promedio de los saldos deudores al cierre con el mismo procedimiento que en el caso anterior. Yo ya tengo todos los promedios, ¿sí? Acá tengo calculado todos los promedios. ¿Estamos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que utilizar la fórmula. A mí me decían acá que me piden la fórmula por venta total. ¿En qué consistía? Tenía que sacar el promedio de incobrables sobre el promedio de ventas totales. ¿Sí? ¿Cuánto es el promedio de incobrable? El promedio de incobrable son yo se lo voy marcando, los 97.166,67. ¿Sobre el promedio de qué? Sobre el promedio de ventas totales. ¿Cuál es el promedio de ventas totales? 7.732.000 pesos. Ese promedio, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Ese promedio nos da un coeficiente. ¿Y a ese coeficiente qué corresponde que hagamos? A ese coeficiente lo tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Por las ventas totales que nosotros tuvimos. Por las ventas totales. ¿Cuántas son las ventas totales al cierre? Las ventas totales al cierre son 10.396.600. Por el promedio que habíamos obtenido en la operación anterior, nos da que para nosotros la estimación que hacemos por este método es que los incobrables que nosotros estimamos que vamos a tener al cierre del ejercicio va a ser por un monto de 130.664,68 pesos. ¿Estamos? De igual manera, calculamos el punto número 2 que nos pedían de ventas a crédito. ¿Cuál era la fórmula? Tomamos el promedio de incobrables sobre el promedio de ventas a crédito. El promedio de incobrables son los 97.000 sobre el promedio de ventas a crédito, que es 1.159.500 pesos,
que son los que tengo acá. ¿Estamos? Acá se los marco, te los voy marcando con una cruz, los promedios, perdón, te los voy marcando con una cruz. ¿Estamos? Esos dos promedios, ese cociente me da un coeficiente. A ese coeficiente lo multiplico, ¿por qué? Por las ventas a crédito que tenemos al cierre. ¿Cuántos son los saldos de las ventas a crédito al cierre? 1.624.000. Al multiplicar ese coeficiente por el saldo, me da que el monto que nosotros tenemos que constituir la previsión o que estimamos la previsión que vamos a tener o lo incobrable que vamos a tener al cierre del próximo ejercicio, que nos da 1.366.000 pesos. De la misma forma, ¿sí?, hacemos el tercer método, método de saldo al cierre. Utilizamos la fórmula que es promedio de incobrables, que son los 97.000 pesos, sobre el promedio de los saldos deudores. El promedio de los saldos deudores me da al cierre 754.066,67. Ese cociente me da un coeficiente. Si a ese coeficiente lo multiplico, ¿por qué? Por los saldos deudores al cierre que yo tengo, que es 1.383.000 pesos, ¿sí? Saldos deudores al cierre, y obtengo el ¿qué? ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo el total de la previsión que yo estimo que se va a transformar en incobrable al cierre del otro ejercicio. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, dame un segundo. Bien. Ahora bien, ya tengo hecho los cálculos. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Lo que corresponde hacer ahora es la registración contable. Teniendo los saldos, ¿cómo se constituye la previsión? Por el primer método de venta totales, el saldo en la registración contable es la siguiente. Con débito, una cuenta de resultado negativo, que la llamamos deudores incobrables, y con crédito, una cuenta regularizadora del componente activo del rubro créditos por venta, que la llamamos previsión para deudores incobrables. ¿Por qué valor? Por el valor del cálculo que hicimos de 130.644,68. Hago exactamente lo mismo con el segundo cálculo, con el segundo método. Y exactamente lo mismo con el tercer método. ¿Estamos? Veamos la variación patrimonial que me generó la registración contable por la constitución de la previsión para deudores incobrables. La previsión para deudores incobrables, nosotros dijimos que es una cuenta regularizadora del activo. Nace con saldo acreedor. Pero ¿qué efecto me genera sobre el activo? Al regularizarme el activo, me genera una disminución en el activo. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? El pasivo permanece constante. Pero yo cuando constituyo la previsión, ¿contra qué la constituyo? Contra los deudores incobrables, que es una cuenta de resultado negativo, que me representa para mí ¿qué? Me representa una pérdida. ¿Y esa pérdida dónde la reflejo en la ecuación contable? La reflejo dentro del patrimonio neto, dentro de los resultados, como una disminución del patrimonio neto, porque en este caso es un resultado negativo. Es decir, que yo tengo una disminución del activo, el pasivo permanece constante. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto disminuye. ¿Qué variación patrimonial me genera la constitución, el asiento por la constitución de la previsión para deudores incobrables? Me genera una variación patrimonial modificativa simple positiva. Y las registraciones contables, ¿con qué las hago? Las realizo con los papeles de trabajo, que son ¿qué? Que son todos estos procedimientos o métodos de cálculo que nosotros tenemos, más los mayores correspondientes a cada una de las cuentas donde nosotros fuimos obteniendo los saldos. ¿Estamos? Y con esto damos por concluido este punto número 3. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver el punto siguiente. El punto siguiente o el caso C. El caso C que nos habla de
tratamiento del rubro otros créditos. ¿Sí? Aquí estamos viendo el rubro otros créditos. ¿De acuerdo? Teníamos los derechos de compensación, derechos de uso y goce. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos dice el enunciado? Tratamiento del rubro otros créditos. Al 31 del 3 del 2023, el rubro otros créditos se encuentra constituido de la siguiente manera. El socio XX, cuota social, 952.000 pesos. Deudores varios con garantía hipotecaria, 326.000 pesos. IVA saldo a favor. Yo acá, así como en el caso A, acá le hice un cuadro, ¿no es cierto?, donde le voy trasladando la composición al 31 del 3, en forma cualitativa y en forma cuantitativa. ¿Sí? Alquileres pagados por adelantado, 120.000. Servicio de seguridad pagado por adelantado, 190.000. ¿Sí? Que me da un saldo al 31 de marzo del 2023 de ¿cuánto? De 1.677.500 pesos. ¿Sí? Y me dan una serie de operaciones y por último, ¿qué es lo que nos piden que hagamos? Que registremos contablemente en el libro diario las operaciones correspondientes, determinando las variaciones patrimoniales y mostrando la incidencia en cada elemento de la ecuación contable básica. Y B, determinar la composición cualitativa y cuantitativa del rubro otros créditos al 30 del 4 del 2023. Estamos haciendo lo mismo que teníamos en el rubro crédito por venta, únicamente que ahora lo vemos en el rubro otros créditos. ¿Qué nos dicen los enunciados? Yo, al igual que en el caso anterior, también le hice a usted acá el mayor de cada una de las cuentas para poder ir obteniendo los saldos pertinentes para poder hacer la composición al 30 del 4 del 2023. ¿Sí? El punto 1 nos dice que el día 4 del 4 del 2023 los socios integran el 65% de su saldo en efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto nos estaban debiendo los socios? Si nosotros nos fijamos, el mayor de la cuenta teníamos 952.000 pesos. ¿Sí? Si me están integrando, ¿qué quiere decir? En efectivo, que me están entregando el dinero, me están dando el dinero. ¿Cuál es el documento que respalda esta operación? Es un recibo. ¿Estamos? Bien. ¿Qué variación tengo? Y si yo analizo la variación en los componentes de la ecuación contable, como nos piden, al ingresar el dinero en efectivo, me ingresa un recurso. Ese recurso, ¿qué efecto me genera sobre la ecuación? Me genera un incremento en el activo. ¿Pero por qué me ingresó el recurso? Porque los socios están cancelando parte de su obligación, o sea, del derecho de cobranza que teníamos nosotros. Es decir, que también tengo una disminución en el activo. ¿Sí? El pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me generó esta operación? Una variación patrimonial permutativa del componente activo. Con el documento en mano, ¿qué me falta hacer? La registración contable. ¿Cómo la registración contable? Si me ingresó el dinero en efectivo, el dinero en efectivo ingresa por la cuenta caja, debitamos y acreditamos ¿qué? Acreditamos la cuenta socio XX cuota social. ¿Por qué valor? Por los 618.800. Vuelvo a repetir, ¿cómo obtenemos este valor de 618.800? El enunciado me dice que están integrando el 65%. El 65% de los 952.000 me da los 618.800 pesos. Yo ya hice la registración contable. ¿Qué es lo que corresponde que haga ahora? La mayorización. Al igual que en el caso anterior, únicamente vamos a ver y vamos a mayorizar las cuentas que están vinculadas o relacionadas al rubro otros créditos. En este caso, la cuenta socio XX cuenta social. Tengo un crédito de ¿cuánto? De 618.800 pesos. ¿Estamos? Bien. Veamos el punto número 2. El 12 del 4 del 2023, el señor Luis Jiménez, responsable inscripto en IVA, a quien se le vendió un terreno de propiedad de la empresa, paga la penúltima cuota de 163.000 pesos, ¿no es cierto?, correspondiente a su deuda con garantía hipotecaria con cheque del cargo Banco Macro. En este caso, ¿qué tipo de operación se trata? Nos están cancelando, ¿no es cierto?, o nos están pagando una cuota por la venta de un inmueble que nosotros hicimos. ¿Qué característica tenía esa venta de ese inmueble? Que tenía una garantía hipotecaria. ¿Qué documentos comerciales? Si me están pagando, ¿qué es lo que ingresa a la empresa? ¿Con qué me están pagando?
me dice que nos pagan con un cheque cargo banco macro. Es decir, que yo acá tengo como constancia, tengo, o como documento comercial, un recibo, y también me está faltando acá el recibo, también tengo un, ¿qué? Tengo un cheque. ¿Estamos? Un cheque, cargo, banco, macro. Esos son los documentos comerciales que tenemos nosotros, ¿sí? Me están haciendo un pago, una cobranza tengo acá por una deuda, por un derecho de cobro que tenemos nosotros, me están pagando una cuota. Veamos qué efecto me genera sobre la ecuación contable. Si me están pagando, significa que ingreso un recurso, ese recurso me incrementa ¿qué? Me incrementa el activo. Y me están cancelando un derecho de cobro que yo tengo. Es representado por, ¿qué? Por un derecho, por una deuda que tiene un tercero con nosotros, con esa deuda tiene la característica que está garantizada con la hipoteca. Es decir, que tengo una disminución del activo, lo que me disminuye ese derecho de cobro que tengo. Como consecuencia de ello, el patrimonio permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial tengo? Tengo una variación patrimonial permutativa del componente activo. Con los documentos en mano, con el cheque y el recibo, hago la registración contable pertinente y me ingresa un cheque, ese cheque de tercero lo ingresamos por la cuenta caja y me disminuye el derecho de cobranza porque me están cancelando la penúltima cuota. Con crédito a la cuenta deudores varios con garantía hipotecaria por los 163.000 pesos. Yo ya hice la registración contable que corresponde que hagamos. Corresponde que hagamos la mayorización correspondiente. Yo acá tengo la cuenta deudores varios con garantía hipotecaria, la tengo que acreditar por qué valor, por 163.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Vamos al punto 3. El 28 del 4 del 23 se abonan 67.800 en concepto de anticipo de sueldo. Los mismos serán computados con los haberes correspondientes al mes de mayo del corriente año. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dándole un anticipo de sueldo a los empleados. Si yo le estoy pagando un anticipo de sueldo, ¿cuál es el documento que respalda la operación? El documento que respalda la operación es un recibo, porque le estoy pagando. ¿Pero qué le estoy dando? Le estoy dando un anticipo. ¿Ese anticipo qué representa para mí? Representa un derecho que yo tengo de ¿qué? Un derecho de compensación. ¿Por qué? Porque a fin de mes, cuando yo vaya a pagarle los sueldos, lo que tengo que abonarle por el trabajo que realizaron ellos en forma mensual, lo que voy a hacer, le voy a pagar la diferencia porque ya le anticipé parte. Por eso es un derecho de compensación. Veamos qué efecto me genera la ecuación contable. Si yo le estoy dando el dinero a los empleados, le estoy anticipando, ¿qué significa eso? Que ellos me deben, y todo lo que a mí me deben, que es un activo. Es decir, que tengo un incremento en el activo por ese derecho de compensación. Pero ¿qué le estoy dando? Le estoy dando dinero en efectivo, es decir, que estoy disminuyendo mis recursos. Es decir, esa disminución del recurso significa una disminución del activo. Es decir, que este anticipo que le estoy dando a los empleados en efectivo, ¿qué variación me generó? Me generó una variación permutativa del activo. ¿Por qué? Porque el activo incrementa y disminuye, el pasivo permanece constante y el patrimonio neto permanece constante. ¿Estamos? Ya hice la variación patrimonial y con el recibo, que es el documento de respaldo, hago la registración contable. Con débito a una cuenta patrimonial del activo, del rubro otros créditos, me representa un derecho de compensación, la denominamos anticipo de sueldo, y con crédito ¿qué? Con crédito a la cuenta caja para dejar reflejada la salida de dinero. ¿Sí? Una vez que hice la registración contable, ¿qué corresponde que hagamos? Corresponde hacer la mayorización. ¿Yo tenía anticipo de sueldo dado? No. Entonces, creo la cuenta anticipo de sueldo, ¿no es cierto? Y la debito, ¿por qué valor? La debitamos por el valor de 67.800 pesos. ¿Estamos? Bien, continuamos. El punto 4 me dice, el 30 de abril del 2023 se procede a la determinación de la posición mensual del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de abril, de lo que resultó la existencia de IVA débito fiscal por 675.800, IVA crédito fiscal
795.420 pesos. ¿Qué me están dando acá? Acá me están diciendo que nosotros tenemos que hacer y determinar la posición mensal del impuesto al valor agregado. O sea, llega a fin de mes, yo tengo que ver si yo le estoy debiendo a la DGI o la DGI nos debe a nosotros porque los créditos son mayores a los débitos. En este caso tendríamos un saldo a favor. Veamos, a nosotros nos dice que yo tenía, si me fijo en el detalle de cuenta, un IVA saldo a favor de 89.500 pesos. Entonces, yo tengo que hacer la registración contable para determinar la nueva posición al 30 de abril. Entonces, ¿cómo hacemos esta? Con débito, cancelamos la cuenta IVA débito fiscal, ¿no es cierto? ¿Cuál era el valor del IVA débito fiscal? Nos están dando el enunciado. El IVA débito fiscal era 675.800 pesos. Tenía un IVA crédito fiscal de todas las operaciones que hicimos durante el mes de abril. ¿Por qué valor? Por 795.420 pesos. ¿Sí? Pero como el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, ¿qué es lo que tengo? Tengo un IVA saldo a favor por los 119.620 pesos. Como es un saldo a favor, ¿qué es lo que tengo yo? Es un derecho con respecto a la DGI. ¿Estamos? Veamos la ecuación contable para ver cómo me impacta en la misma y ver qué variación patrimonial tengo. Yo tenía un crédito fiscal. Al acreditarlo, estamos disminuyendo el activo. Tengo un débito fiscal. Al debitarlo, ¿qué pasa con el pasivo? Perdón, me está disminuyendo el pasivo. Pero como la disminución en el activo es mayor a la disminución en el pasivo, ¿me queda qué? Me queda un incremento en el activo reflejado por el IVA saldo a favor que nosotros tenemos. Tengo aumento y disminuciones de activo, tengo una disminución del pasivo. ¿Y qué pasa con el patrimonio neto? El patrimonio neto permanece constante. ¿Qué variación patrimonial me muestra esta operación? Me muestra una variación patrimonial permutativa intersectorial. ¿Estamos? Ya hice la registración contable. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Corresponde hacer la mayorización. Las cuentas IVA, débito fiscal y crédito fiscal quedan saldadas porque son cuentas de movimiento que al final de cada mes se saldan. ¿Y qué cuenta me surgió? Me surgió la cuenta saldo a favor, IVA saldo a favor por 119.620. ¿Qué hago? Yo ya tenía un saldo a favor del mes anterior de 89.500, que lo que hago acá, mayorizo los 119.620 pesos, ¿no es cierto? Y obtengo el nuevo saldo de la cuenta IVA saldo a favor. ¿Estamos? Bien, continuemos. El punto 5 nos dice que en el mes de febrero del 2023, la empresa firmó un contrato de locación de un rodado por el término de un año, pactando un alquiler mensual de 30.000 pesos. ¿Sí? Acá lo que me está diciendo es que nosotros tenemos un contrato de alquiler, ¿no es cierto?, que es por un valor de 30.000 pesos mensuales. ¿Me están pagando, estamos pagando los alquileres o no? Leamos de nuevo. En febrero del 2023 la empresa firmó un contrato de locación de un rodado por el término de un año, de un rodado, ¿sí? Pactando un alquiler mensual de 30.000 pesos, ¿sí? En este caso, lo que corresponde hacer es ir haciendo el devengamiento de ese alquiler. ¿Cómo hacemos el devengamiento de los alquileres? Obviamente, si estoy haciendo el devengamiento, ¿qué me generó a mí? Me generó una pérdida. ¿Por qué? Porque llega a fin de mes e independientemente que yo lo haya pagado, lo haya cobrado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el devengamiento. Ese devengamiento me genera una pérdida. ¿Qué hago con la pérdida? La pérdida se debita. ¿Y con crédito a qué cuenta?
con crédito a la cuenta alquileres pagado por adelantado. ¿Y cómo yo sé que ya tenía la cuenta pagada, ya había pagado yo por adelantado? Porque si yo me fijo acá en el mayor yo tengo un saldo de 120.000 pesos que yo había pagado, alquileres pagados por adelantado. Si yo ya pagué por adelantado y estoy haciendo el devengamiento, por eso es que voy disminuyendo lo que yo pagué en forma anticipada y voy haciendo el devengamiento. Por eso hago el asiento. Alquileres pedidos, alquileres pagados por adelantado. ¿Con qué documento comercial hago esta transacción? Obviamente lo estoy haciendo con los papeles de trabajo. ¿Y qué variación patrimonial tengo acá? La variación que tengo es, yo al hacer el devengamiento, ¿qué pasa con el alquiler pagado por adelantado? Me genera una ¿qué? Me genera una disminución del activo. ¿Por qué? Porque yo había pagado por adelantado, tenía un derecho de ir compensando, pero a su vez, cuando hice el devengamiento, se me generó la pérdida. Entonces, esa disminución del activo se ve compensada con una disminución en el patrimonio neto como consecuencia de la pérdida por el devengamiento de ese alquiler. ¿Cuál es la variación patrimonial que tengo? Es una variación patrimonial modificativa simple de resultado negativo. Ya hice la variación, ya hice la registración contable. ¿Qué falta que hagamos? La mayorización. Únicamente estamos mayorizando las cuentas que son cuentas del rubro otros créditos, ¿sí? Tengo la cuenta alquileres pagados por adelantado por 30.000 pesos. La tengo acreditada. Entonces, ¿qué hago? Voy al mayor de la cuenta alquileres pagados por adelantado y las mayorizo, la acredito por los 30.000 pesos. ¿Estamos? Bien. Y vamos a ver el último punto. Me dice que el servicio de seguridad fue contratado por el término de un semestre en el mes de marzo del 2023, abonando en dicha oportunidad la suma de 285.000 correspondiente a un periodo de 3 meses. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de marzo yo había pagado el servicio de seguridad. ¿Cuánto pagué en aquel momento? En aquel momento, si yo me fijo, servicio de seguridad pagado por adelantado, yo había pagado, según el enunciado, 285.000. Si divido los 285.000 en 3, me va a dar los 95.000 pesos, que es lo que corresponde a cada uno de los meses. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Al igual que en el caso anterior, tengo que ir haciendo el devengamiento. ¿Por qué? Porque yo ya lo pagué en forma anticipada. Y yo cuando voy a devengar, ¿qué hago? Tengo que imputar la pérdida al periodo que corresponde. ¿Cómo hago la registración contable? Débito a una cuenta de resultado negativo que se llama servicio de seguridad perdido y con crédito a una cuenta patrimonial del activo del rubro otros créditos, servicio de seguridad pagado por adelantado. ¿Por qué valor? Por los 95.000. Repito, estos 95.000, ¿de dónde salen? El enunciado me dice que yo había pagado ya en forma anticipada 285.000 correspondiente a 3 meses. Quiere decir que si yo lo divido en 3, el monto mensual del servicio de seguridad que corresponde pagar es de 95.000 pesos. Obviamente, como estoy haciendo el devengamiento, el comprobante que utilizo para hacer el devengamiento son los papeles de trabajo. Y al igual que en el caso anterior, cuando voy a hacer la variación patrimonial, ¿qué tengo? Servicio de seguridad pagado por adelantado, como estoy haciendo el devengamiento, me genera ¿qué? Me genera una disminución del derecho que teníamos. Pero a su vez esto se encuentra compensado por una disminución en el patrimonio neto por la pérdida o por el resultado negativo de ese servicio de seguridad perdido. ¿Qué variación tengo? Tengo una variación patrimonial modificativa siempre del resultado positivo. Ya hice la registración contable. ¿Qué corresponde que hagamos ahora? Que hagamos la mayorización. Busco la cuenta servicio de seguridad pagada por adelantado y lo que corresponde hacer es la mayorización a crédito los 95.000 pesos. ¿Sí? Y bien, ¿y ahora qué nos falta hacer? El enunciado nos pedíamos que hagamos la composición cualitativa y cuantitativa al 30 del 4. Una vez que hicimos todas las registraciones contables, al igual que en el caso anterior, yo le marco acá la composición al 30 del 4, voy pasando los saldos del mayor de cada una de las cuentas. Yo tenía socio X. ¿Cuál es el nuevo saldo? El nuevo saldo que tiene son 333.200 pesos. Deudores varios con garantía hipotecaria tiene un nuevo saldo de 163.000 pesos. Y así hago y paso cada uno.
teníamos, por ejemplo, la cuenta anticipo de sueldo, que no la teníamos al 30 del 3, creo la cuenta y paso el saldo correspondiente. ¿Sí? Es decir, que la composición cualitativa y la composición, la composición cualitativa, cualitativa, que es esta, y tengo la composición cuantitativa al 30 del 4 del 2023. ¿Estamos? Bien. Y con esto terminamos este trabajo práctico número 5. Será hasta la próxima clase, chicos.